Buenas noches a todos, bienvenidos a Profesor Krishna, Argentina y en particular a Buenos Aires. El profesor Krishna nació en la sede internacional de la Sociedad Teosófica, el miembro vitalicio de la sociedad, y su educación se inició en Indore, en India Central, donde hace sus estudios primarios y bachillerato. Luego prosigue sus estudios en la Universidad de Agra, obteniendo el título de licenciado en Ciencias, esto es en el año 1957. Y también el máster en Ciencias en la Universidad de Nueva Delhi en 1959. Y ese mismo año se inscribe como investigador en el Departamento de Física de la Universidad de Banaras y obtiene el doctorado en Física en 1962 en el campo de cristalografía y evolución de los cristales. Él trabaja en la Universidad Hindú, en el Departamento de Física, y en una época de su vida requerido por el señor Krishnamurti para trabajar en sus escuelas, en las escuelas Krishnamurti. Por lo tanto, él es designado rector del Centro Educativo acá de la Fundación Krishnamurti en Varanasi, India, y se desempeñó en este cargo hasta el año 2002. Viene de India, teniendo este cargo también de rector de esa escuela Krishnamurti. Por lo tanto, se comprueban en él dos aspectos interesantes, el científico y el educativo, el humanista. Él es autor de numerosos trabajos e investigaciones tanto en el campo de la física como en el campo de la educación. Entre los libros que ha escrito y han sido publicados por la editorial Teosófica de Ariad se encuentran Educación, Ciencia y Espiritualidad, y también Un modo de vida correcto en la sociedad moderna. Esta noche, el profesor Krishna nos va a ofrecer una conferencia sobre teosofía y la búsqueda de la sabiduría. La traductora es la señora Juliana Santana. Y sin más, dejamos el aspecto más importante de esta noche, que es la palabra del profesor. Dear brothers and sisters, Queridos hermanas y hermanos, I'm very thankful to the Theosophical Society in Argentina estoy muy agradecido de la Sociedad Teosófica en Argentina for inviting me to visit your country and also to speak to you this evening. por invitarme a este país y también invitarme a hablar esta tarde. I want to convey to you greetings from fellow Theosophists in India as well as from the Krishnamurti Foundation of India. Quiero transmitirles los saludos de los miembros de la Sociedad Teosófica de India, como así también de la Fundación Krishnamurti en India. The topic of my talk today El tema de mi charla de hoy is Theosophy and the quest for wisdom. es la teosofía y la búsqueda de la sabiduría. Because as the founders of our society Porque como los fundadores de nuestra sociedad had made it clear at the very beginning, tuvieron claro en el mismo comienzo, Theosophy is the essence of all ancient religions. la teosofía es la esencia de todas las antiguas religiones. And the motto of the Theosophical Society Y el lema de la Sociedad Teosófica is that truth is higher than any religion. es que la verdad es más elevada que cualquier religión. And the quest for truth is synonymous with the quest for wisdom. Y la búsqueda de la verdad es sinónimo de la búsqueda de la sabiduría. Because there is not much wisdom in a mind that lives with lots of illusions. Porque no hay mucha sabiduría en una mente que vive en la ilusión. By illusion, we mean something which we take to be true when it is not true. Por ilusión nos referimos a algo que tomamos como verdad cuando no es verdad. Or something to which we give tremendous importance when it is really not important in life. O algo a la que le damos una tremenda importancia cuando realmente no es importante en la vida. So the quest for wisdom Por lo tanto, is the very essence of theosophy. la búsqueda de la verdad es la misma esencia de la teosofía. And wisdom is not
synonymous with knowledge. Y la sabiduría no es sinónimo de conocimiento, Because knowledge is something that we all acquire by reading books or attending college and university. porque el conocimiento es algo que todos podemos adquirir leyendo libros o asistiendo a la universidad. And it is held in our mind as lots of information and ideas and ability. Y se guarda en nuestra mente como información y habilidad. And knowledge gives us power. El conocimiento nos da poder, But power and ability are not wisdom. pero el poder y la habilidad no son sabiduría. And therefore truth, in the sense in which it is used in theosophy, Por lo tanto, la verdad, en el sentido de que es utilizada en la teosofía, is not just an idea. no es solo una idea. It has to lie at the level of perception. Yace en el nivel de la percepción. It's only when we perceive the fact as it is, without any distortion, that truth comes into being. Es solo cuando percibimos algo como es, sin ninguna distorsión, es que tenemos la verdad. If truth was synonymous with correct ideas, Si la verdad fuese sinónimo de ideas correctas, then all philosophy professors should be very wise human beings. entonces todos los profesores de filosofía serían personas sabias. But the professor of Buddhist philosophy is not the Buddha, Pero el profesor de filosofía budista no es el Buda. and the professor of Christian theology is not Christian, is not Jesus. Y el profesor de teología cristiana no es Jesús. They may be able to give talks which are even better than the talks that the Buddha gave or Jesus gave. Quizás puedan ser más capaces de dar charlas mejores aún de las que dio Jesús o Buda, And give us commentaries of what other people have said about those sermons or those talks. y darnos comentarios acerca de lo que otras personas han dicho acerca de esas charlas, But they don't have the Buddha consciousness or the consciousness of Jesus Christ. pero no tienen la conciencia de Buda o la de Jesucristo. So when we talk about the quest for wisdom, we are talking about a consciousness that is free from all distortion. Entonces, cuando hablamos de la búsqueda de la verdad, estamos hablando de una conciencia que está libre de toda distorsión, So that it sees what is the fact without any distortion and therefore without any illusion. entonces ve lo que es sin ninguna distorsión, sin ninguna ilusión. That clarity comes only from freedom. Esa claridad viene solamente de la libertad. And that freedom demands that we ought to have a perception of what is true and what is false. Yes. And that freedom demands that we have a perception of what is true and what is false. Y esa libertad requiere que veamos lo que es verdadero y lo que es ilusorio. Now we use the word truth in several different ways. Ahora bien, utilizamos la palabra verdad de varias formas. When you ask a child what happened in school today, Cuando uno le pregunta a un niño, ¿qué sucedió en la escuela hoy? and he describes what took place, Y describe lo que pasó, we can ask him, are you telling the truth? le podemos preguntar, ¿estás diciendo la verdad? And we mean, is your description an accurate representation of what actually took place? Y la pregunta apunta a saber si lo que el niño nos dice es una representación fiel de lo que ocurrió. So that is one sense in which we use the word truth. Entonces esa es una de las formas, de los sentidos en los que utilizamos la palabra verdad. An accurate description of what has taken place. Una descripción fiel de lo que ha ocurrido. Another sense in which we use the word truth Otra de las formas en las que utilizamos la palabra verdad is when we say gravitation, the law of gravitation is a great truth about nature. cuando decimos que la ley de gravedad es una verdad de la naturaleza.
there we are saying that there is a definite cause and effect relationship. Entonces decimos que hay una causa definida y una relación de causa y efecto Which has been repeatedly tested and observed to exist, que ha sido observada en repetidas oportunidades and that is called a law, and that law is a great truth about nature. y eso es llamado ley y esa ley es una gran verdad de la naturaleza. But when we talk about truth in theosophy, Pero cuando hablamos de la verdad en la teosofía or in a religious sense, o en un sentido religioso, it is neither of these definitions of truth. no es ninguna de estas definiciones de la verdad, Because both these are in the field of ideation. porque ambas están en el campo de las ideas. It is not just an accurate description or a law, No es una descripción precisa o una ley, but it represents the ability to discriminate what is true from what is false. sino que representa la habilidad de discernir lo que es falso de lo que es verdadero. Because when you perceive what is false, the illusion ends. Porque cuando uno percibe lo que es falso, la ilusión termina. And it is only the ending of illusion which transforms consciousness. Y es únicamente el final de la ilusión, lo que transforma la conciencia. So in the religious quest, one is not wanting only a description of facts. Entonces, en la búsqueda religiosa, uno no está buscando una descripción de hechos. One is talking about coming upon a consciousness which is in order. Uno está hablando de una conciencia que es orden. Therefore, something has to be achieved here, No hay nada que tenga que ser logrado aquí. namely the ending of disorder. Por ejemplo, el fin del desorden. And what do we mean by disorder in consciousness? ¿Y qué queremos decir con desorden en la conciencia? All the negative emotions which we have, Todas las emociones negativas que tenemos, such as fear, conflict, sorrow, hatred, como miedo, odio, jealousy, greed, celos, codicia, are all states of disorder in consciousness. todos son estados de desorden en la conciencia. It's only by ending all this disorder in consciousness that one discovers what is order in consciousness. Es cuando todo este desorden termina que uno puede darse cuenta qué significa el orden en la conciencia. And for that, the quest of truth is necessary, Y por eso la búsqueda de la verdad es necesaria, because you have to eliminate the illusions from the mind. porque uno tiene que eliminar las ilusiones de la mente. Otherwise, there is no wisdom in that consciousness. De otra manera, no hay sabiduría en esa conciencia. And what it perceives is distorted. Y lo que percibe está distorsionado. Therefore, its experience, instead of bringing truth, brings more illusion, more prejudices. Por lo tanto, esa experiencia, en vez de traernos la verdad, nos trae más prejuicios. So, truth in theosophy lies at the level of perception. Entonces, la verdad en la teosofía yace en el nivel de la percepción. And perception is not an idea. Y la percepción no es una idea. Therefore, it's not something one can get from a book. No es algo que uno pueda obtener de un libro. It may be a very learned book. Puede ser un muy buen libro. It may be describing great truths which were perceived by a sage. Puede describir grandes verdades que fueron percibidas por un sabio. But when we read it, it doesn't give us perception, it gives us descriptions of those truths. Pero cuando lo leemos no nos otorga percepción, simplemente una descripción de esa verdad, Which are ideas for us. que son solo ideas para nosotros. And ideas are in the field of knowledge. Y las ideas están en el campo del conocimiento. And knowledge is not wisdom. Y el conocimiento no es sabiduría. That is why the professor of philosophy is not a sage. Es por eso que el profesor de filosofía no es un sabio, Because his consciousness is not free from disorder. porque su conciencia no está libre del desorden. What is special about Buddha or Jesus Christ or any of the sages? ¿Qué es lo que hace especial a Buda o a Jesucristo o a cualquiera de los sabios? Is that they ended disorder in their consciousness. Es el
el fin del desorden en su conciencia and lived with peace of mind, happiness, joy, beauty, y vivir con una mente pacífica, con alegría, con belleza, love, compassion, amor, compasión, non-violence, no violencia, which are orderly states of consciousness. que son estados de conciencia ordenados. In fact, long ago, Socrates said, De hecho, hace mucho tiempo atrás Sócrates dijo, there is only one virtue, hay una sola virtud, and that is order in consciousness. y esa virtud es el orden en la conciencia. So the quest for wisdom is the quest for order in consciousness, or the quest for virtue. Por ende, la búsqueda de la verdad es la búsqueda del orden en la conciencia. Now, what is the nature of these illusions, and how does it create disorder? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de estas ilusiones y cómo es que crea desorden? Take our second objective, which is the universal brotherhood of man. Tomemos nuestro segundo objetivo, que es la búsqueda de la fraternidad de la humanidad. Is that a noble idea or concept which we must all believe in? ¿Es eso una idea en la que debemos creer Or is it a fact? o es un hecho? Maybe that we are not aware that it is a fact. Quizás no nos damos cuenta, no somos conscientes, pero es un hecho, Because our mind is caught in illusion. porque nuestra mente está atrapada en la ilusión. So, because I am not aware of a fact, it doesn't cease to be a fact. Por lo tanto, el hecho de que no sea consciente de un hecho, esto no significa que ese hecho no exista. So the quest for truth is the quest for ending the distortion from our own mind. Entonces, la búsqueda de la verdad es la cesación de la distorsión en nuestra mente. Now, why does the other man not appear to be really my brother? Entonces, ¿por qué la otra persona no parece ser realmente mi hermano? After all, to the Jew, the Arab doesn't seem to be a brother. Después de todo, para el judío, el árabe no parece ser un hermano. So are the Jew and the Arab really different from each other? Or they imagine that they are different? Entonces, ¿son el judío y el árabe realmente diferentes? I hope the question is clear. I'm asking if the idea that the other man is a brother is a concept Espero que la pregunta sea clara. ¿Es la idea de que el otro es un hermano un concepto which we must all believe in and spread, que todos debemos creer y esparcir? or is it a truth to be realized, ¿O es una verdad que debemos reconocer, to be seen? que debe ser vista? A truth cannot be spread. A truth can only be seen. Una verdad no puede ser comunicada, solamente puede ser vista. The idea of a truth can be spread, but the idea is not the truth. La idea de la verdad puede ser transmitida, pero la idea no es la verdad. So let us examine that. Entonces, examinemos esto. After all, a human being is his body and his consciousness. El ser humano es su cuerpo y su conciencia. Are the Jew and the Arab different in their body? ¿Son el judío y el árabe diferentes en su cuerpo? If you ask a medical man or a biologist, Si uno le pregunta a un médico o a un biólogo, he will say that they have almost identical bodies. él dirá que tienen cuerpos prácticamente idénticos. The circulatory system, the nervous system, the digestion process, everything is same. El sistema circulatorio, el nervioso, el digestivo, que son prácticamente el mismo. The organs in the body function exactly the same. Las funciones de los órganos son exactamente los mismos. Only slightly the color of the skin, the hair on the surface may be different because of different environment in which they grew up. Quizás solo se diferencian en el color de la piel, por el lugar, el entorno en el que han nacido. Is the consciousness very different? ¿Es la conciencia muy diferente? When you examine that, you will see that there is fear in the Arab, there is fear in the Jew. Si uno examina esto, verá que hay miedo en el judío, hay miedo en el árabe. There is desire, there is conflict in the Arab, there is in the Jew.
hay deseo, hay conflicto en el árabe, también lo hay en el judío. And when I say Arab or Jew, I mean any human being on the earth. Y cuando digo árabe o judío, me refiero a cualquier ser humano en el planeta. We all have the problem of attachment. We all have possessiveness. We all have violence. Todos tenemos el problema del apego, de la posesión, de la violencia. Our consciousness functions exactly the same. Nuestra conciencia funciona exactamente y de la misma forma. What is different is just the knowledge in that brain acquired from birth till now. ¿Qué es diferente en ese conocimiento que se va adquiriendo desde la infancia hasta cierto punto? Because the biological instincts are the same. They are a common inheritance for whole of mankind. Porque biológicamente son iguales, o sea, hay una misma herencia biológica. But because I was born in India, brought up in a particular family which had Hindu religion and so on, the ideas in my head are somewhat different from your ideas. Pero por la razón, o sea, por haber nacido en India y con cierta cultura y religión, mis ideas son diferentes a las de ustedes. My particular experiences are different from your experience. Mis experiencias particulares son diferentes de sus experiencias particulares. The books I read, the language I speak is different from the language you speak and the books you have read. Los libros que leí, el idioma que hablo es diferente de los libros que ustedes leyeron, del idioma que ustedes hablan. But that doesn't constitute a difference in consciousness. Pero eso no constituye una diferencia en la conciencia. Knowledge is like a property. El conocimiento es como una propiedad. Just as we have material property which is different for different people, Así como tenemos propiedades materiales que son diferentes para diferentes personas, we have mental acquisitions, mental property which is different for each one. tenemos adquisiciones mentales, propiedades mentales, que son diferentes en cada uno de nosotros. So what is the difference between a Jew and an Arab? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un judío y un árabe? And why do they feel that they are very different when they are really not very different? ¿Y por qué sentimos que son diferentes cuando en realidad no lo son? It is because they have given tremendous importance to the ideas in the head. Porque le hemos dado una tremenda importancia a las ideas en nuestra mente. And we just pointed out that ideas are a very superficial part of us. Y esas ideas son una parte muy superficial en nosotros. They don't transform consciousness. No transforman la conciencia. The communist is not very different from a capitalist. Un comunista no es muy diferente de un capitalista. They have different ideas about how society should be organized. Tienen diferentes ideas acerca de cómo la sociedad debe ser organizada. But in their consciousness operates exactly the same way. Pero su conciencia opera exactamente de la misma manera. But the Hindus have a certain concept about God. Los hindúes tienen ciertos conceptos acerca de Dios. They don't know if those concepts are true. No saben si esos conceptos son verdaderos, But they call it their culture, their inheritance. pero lo llaman su cultura, su herencia, And they are attached to that concept. y están apegados a ese concepto. And the Muslims have a different concept given to them of God. Y los musulmanes tienen otro concepto, incluso sobre Dios, And they call it their culture, their inheritance. y le llaman su cultura, su herencia, And they are attached to that. y están apegados a eso. Neither of them knows what God is. Ninguno de los dos sabe qué es Dios. And if they were honest enough to admit that and say, we don't really know, what we know is that this is what our ancestors told us. Y no son lo suficientemente honestos para decir que no tienen el verdadero concepto de Dios, sino que es lo que sus ancestros le han dicho acerca de Dios. Then they would make friends Entonces se harían amigos and say, let's find out what the truth is. y dirían entre ellos, averigüemos, investiguemos cuál es la verdad. And truth is not different for different human beings. La verdad no es diferente para personas diferentes. Just as either a stone is attracted by the earth or it is not attracted by the earth. Así como una piedra es atraída por la tierra o no es atraída por la tierra. It cannot be that it is attracted for the American but not for the Indian. No puede ser que sea atraída por los americanos, o sea, por tierra americana y no por India. In the same way, either the pursuit of pleasure leads to happiness or it does not lead to happiness. De la misma manera, el perseguir el placer
either leads to happiness or does not lead to happiness. O lleva a la felicidad o no lleva a la felicidad. It can be that it leads to happiness for the American and not for the Indian. No puede ser que lleve a la felicidad para los americanos y no para los indios. So what the theosophist is saying is, the truth in the religious sense is also universal. Entonces la teosofía está diciendo es que la verdad es también universal, As universal as the scientific truths. tan universal como la verdad científica. And therefore, just as there is only one science, there is no American science and Indian science and British science. Y así como hay una sola ciencia, no hay una ciencia americana, una ciencia británica, In the same way, there is only one religious truth, one wisdom. de la misma forma hay una sola verdad religiosa, una sola sabiduría. That is why truth is the highest religion. Esto es por lo cual la religión es la verdad más elevada. And a truly religious mind is in quest of truth. Y la mente verdaderamente religiosa está en búsqueda de la verdad, Which is the same as the quest for wisdom. que es lo mismo que la búsqueda de sabiduría. And that is synonymous with the meaning of theosophy. Y eso es sinónimo al significado de teosofía. That is why theosophy is the essence of all religion and is the quest for wisdom. Eso es por lo cual la teosofía es la esencia de todas las religiones y es también la búsqueda de la verdad, de la sabiduría. For historical reasons, we are born in different parts of the earth Por razones históricas hemos nacido en diferentes partes de la tierra and we grow up with different customs, different religion, different ideas. y crecemos con diferentes costumbres, diferentes ideas, diferentes religiones. But the truth is the same. Pero la verdad es la misma. Just as much the same as mathematics and science are the same all over the world. Son lo mismo, así como la matemática y la ciencia son lo mismo en toda parte del mundo. But we don't see them as the same because our mind is colored by our concepts. Pero no lo vemos como lo mismo porque nuestra mente está coloreada de nuestros conceptos. Those concepts are not necessarily true, Esos conceptos no son necesariamente la verdad. and therefore one must investigate. Por lo tanto, uno debe investigarlos. One must find out whether it is true. Debemos investigar si es verdad. Socrates said, an unexamined life is not worth living. Sócrates dijo que una vida sin ser examinada no es digna de ser vivida. So why should I accept all the concepts which are there in my head? Entonces, ¿por qué debo aceptar todos los conceptos que están allí en mi mente? What is so special about them that I take them to be true? ¿Qué es lo que tienen de especial que los tomo como si fuera verdad? It means I'm giving tremendous importance to where I was born. Eso quiere decir que le estoy dando una tremenda importancia al lugar en donde he nacido. And when you see that your knowledge, your opinions, your ideas are only subjective things, Y cuando uno ve que el conocimiento, las opiniones, las ideas son cosas subjetivas, they are accidents of the birth, of your birth, in a particular country, a particular family, and so on. son accidentes de donde hemos nacido, en el país de origen, en la familia en que hemos nacido. Then you realize that you are attached to your own illusions. Entonces nos damos cuenta que estamos apegados a nuestras propias ilusiones. And because my illusions are different from your illusions, Y debido a que mis ilusiones son diferentes a vuestras ilusiones, therefore we feel very different from each other. por ende nos sentimos muy diferentes el uno del otro. And that division creates hostility, that division destroys brotherhood. Y esa división crea hostilidad, destruye la hermandad, la fraternidad. Krishnamurti said, the other man is yourself. Krishnamurti dijo que la otra persona sos vos mismo. Not even brother, he said, he is yourself. No dijo es tu hermano, sino que dijo es vos mismo. That is the fact. And if we don't perceive that fact, it is because of illusions in our mind. Eso es un hecho, y si uno no percibe ese hecho, es debido a las ilusiones de nuestra mente. And theosophy is the quest for ending illusion. Y la teosofía es la búsqueda a través de la teosofía buscamos terminar con esa ilusión. Because illusion ends when you perceive what is true. Porque la ilusión termina cuando uno percibe lo que es verdad, o la verdad. And when illusion ends, the disorder in consciousness ends.
Y cuando la ilusión termina, el desorden en la conciencia termina. Because if the Hindu perceives that actually there is no difference between him and Muslim, El hinduista percibiera que realmente no hay una diferencia entre él y el budista, the division, the hostility, the antagonism goes away. la división, la hostilidad, el antagonismo se desvanecería. You only notice that that man prays to God in a different way. I pray to God in a different way, in a different building. Solo notamos que yo rezo de una manera y la otra persona de otra manera en un edificio diferente, en un templo diferente. And that's not a bigger difference than the clothes I wear are a little different from the clothes you wear. Y no es una gran diferencia al ver que la ropa que uso es diferente a la ropa que ustedes usan. Or the food I eat is a little different from the food you eat. O que la comida que como es diferente a la que ustedes comen. So when you see a difference as a difference, Entonces cuando uno ve una diferencia como una diferencia and don't turn it into a division, y no la convierte en una división, that's part of intelligence. eso es parte de la inteligencia. Intelligence is this ability to see what is true, what is false. La inteligencia es la habilidad de descubrir qué es verdadero y qué es falso. But if my mind is all the time creating illusion, Pero si mi mente está todo el tiempo creando ilusiones, then it has no wisdom, no clarity. no tiene sabiduría, no tiene claridad, It lives with prejudices. vive a través del prejuicio. And from those come all the complications in our life. Y de ellos provienen todas las complicaciones de nuestra vida. That is why the Theosophical Society said, examine, investigate, find out what the truth is. Es por esto que la Sociedad Teosófica dice, examinemos, busquemos de qué se trata la verdad. Posit it as the unknown. Supongamos lo desconocido. Don't treat the knowledge in your head as truth. No tratemos el conocimiento de nuestra mente como la verdad. It may not be true, Puede no ser verdad. in which case it becomes illusion. En ese caso se convierte en ilusión. Because that is the nature of illusion, that it is something I consider to be true when it is not true. Porque esa es la naturaleza de la ilusión, considerar algo que es verdadero cuando no es verdadero. So it requires tremendous humility, not the attachment to your own ideas, Requiere una gran humildad no estar apegados a nuestras ideas. but the humility to know that you don't know. La humildad, ¿the humility? The humility is to know that you don't know, La humildad es saber que uno no sabe and therefore question your own opinions, doubt your own opinions, y que uno está cuestionando, dudando de sus propias opiniones and not be attached to any concept or opinion, y no estar apegado a ningún concepto, a ninguna opinión, but to investigate what is true and what is false. sino investigar lo que es verdadero y lo que es falso. When you do that, then you will see that brotherhood of man is a fact. Cuando uno hace eso, uno puede ver que la fraternidad de la humanidad es un hecho. It is not another illusion, another concept which has to be spread all over the world. No es otra ilusión, no es otro concepto que tiene que ser difundido a través del mundo. It is the truth that has to be realized by each one of us in our own hearts, Es una verdad que tiene que ser descubierta en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, through our own perception, a través de nuestra propia percepción, our own investigation, our own examination. nuestra propia investigación, nuestro propio examen. So theosophy is intimately connected with the quest for wisdom, La teosofía está íntimamente relacionada con la búsqueda de la sabiduría, which is the quest for truth. que es la búsqueda de la verdad. A truth that lies beyond our opinions, beyond our conceptions. Una verdad que yace más allá de nuestras opiniones, de nuestros conceptos. And all human religions Y todas las religiones humanas are just historical son, products of the imagination of man. son solo producto de la históricos de la imaginación del hombre. No one of them is the repository of all truth. Ninguna de ellas es la depositaria de toda la verdad. And in any case, since truth is not an idea, Y la verdad no es una idea, not even an accurate or correct idea, incluso no es ni siquiera una idea correcta. one has to discover it for oneself Uno tiene que descubrirla por sí mismo, in one's own life.
en su propia vida, through observation, through awareness, a través de la observación, de la conciencia, not through choice. no a través de la elección, Because choice is based on our pleasure, porque la elección está basada en nuestro placer, and our pleasure is based on our conditioning, which is subjective. y nuestro placer está basado en nuestro acondicionamiento, que es subjetivo. The food that gives me pleasure is different from the food that gives you pleasure. La comida que me da placer es diferente de la comida que les da placer. So to be able to understand all that Entonces, ser capaz de entender todo eso and go beyond the subjective element within us y de ir más allá de los elementos subjetivos en nosotros is essential to the quest for wisdom. es esencial para la búsqueda de la sabiduría. Otherwise, one is simply trapped in the field of one's own thinking. De otra forma, uno está atrapado en el campo de su propio pensamiento. And that is such a small thing, Y eso es algo tan pequeño, such a subjective thing. algo tan subjetivo. If I was born in China and brought up there, I would be thinking differently, talking differently, liking different food. Si hubiera nacido en China, me hubiera gustado una comida diferente, hubiera hablado un idioma diferente. So all that subjective part of us is a very superficial thing. Entonces, toda esa parte subjetiva en nosotros es algo muy superficial. And it is when you grow, when you see the superficial as superficial. Y es que crecemos cuando podemos ver lo superficial como superficial. And don't mistake it for the truth. Y no lo confundamos con la verdad. That is wisdom. Eso es sabiduría. To see the superficial as superficial. Ver lo superficial como superficial. I would like to just ask this question. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. If a human being is wise, Si un ser humano es sabio, non-violent, no violento, loving, compassionate, que ama, que es compasivo, generous, generoso, what difference does it make whether he is Hindu or Muslim or Christian? ¿qué diferencia hace si es musulmán, hindú o cristiano o ninguna de estas religiones? And if a man is violent, hateful, Y si un hombre es violento, si odia, narrow-minded, de mente estrecha, without love in his heart, without compassion, sin amor en su corazón, sin compasión, what difference does it make whether he is Hindu or Christian or Buddhist or atheist? ¿qué diferencia hace si es budista o cristiano o hinduista o ateo? Nothing whatsoever. Ninguna. So the very fact that the mind gives tremendous importance to the affiliation of a person Entonces, el hecho de que la mente le dé una tremenda importancia a una afiliación is itself an illusion. es en sí misma una ilusión, Because the mind is giving tremendous importance to something which is really not important. porque la mente le está dando una tremenda importancia a algo que no es importante. It's like giving tremendous importance to the color of this jacket. Es como darle demasiada importancia al color de mi saco. That would be illusion. Eso puede ser ilusión. So when you want to evaluate a human being, Entonces, si queremos evaluar al ser humano, you must denude him of all his possessions, uno debe poseerlo de todas sus posesiones. the material possessions as well as the mental possessions. Las posesiones materiales como también las mentales. Then what is left? The consciousness. Entonces, ¿qué queda? La conciencia. And see how that consciousness operates. Y ver cómo esa conciencia opera. That will tell you the wisdom in that consciousness. Eso nos dirá la sabiduría de esa conciencia. And that is the reality of that human being. Y esa es la realidad de ese ser humano. That's the most important part of each one of us. Esa es la parte más importante de cada uno de nosotros. But when you give tremendous importance to the superficial, Pero cuando le damos una tremenda importancia a lo superficial, those illusions divide us esas ilusiones nos dividen and destroy brotherhood. y destruyen la fraternidad. So it is our illusions that divide us, not truth. Entonces, son nuestras ilusiones las que nos dividen, no la verdad. Facts don't divide us. Los hechos no nos dividen. And when you examine further, you will discover that all disorder in consciousness comes from illusions like that. Y si uno analiza aún más profundamente, verá que toda ilusión proviene de ese desorden en nosotros. And because it comes from illusion, Y debido a que vienen de la ilusión,
Therefore, it can be ended. Por lo tanto, podemos darle fin, Illusion is something my own mind creates and then accepts. porque la ilusión es algo que mi propia mente crea y luego acepta. And if I learn not to create it, it has no existence. Y si aprendo a no crearlas, entonces no tiene existencia alguna. And that is why the disorder in consciousness can be ended. Entonces, esa es la forma en que el desorden en la conciencia puede ser erradicado. And that is the religious quest. Y esa es la búsqueda religiosa, That is the quest for wisdom. esa es la búsqueda de la sabiduría, That is the essence of theosophy. esa es la esencia de la teosofía. I think that- ¿Puede contestar algunas preguntas? ¿Some questions? Yes, please. You can ask from there, she will translate. Yo soy estudiante del profesorado en física. Se lo pregunto como doctor en física. Las leyes de la física del cosmos se cumplen en todo el universo. ¿Es reflejo eso de una conciencia superior o Dios? The study of science shows us El estudio de la ciencia nos muestra that there is a tremendous intelligence which is operating in nature. que hay una gran inteligencia operando en la naturaleza. It's not the intelligence of our thought, No es la inteligencia de nuestro pensamiento, which is our personal intelligence, of our intellect. que es nuestra inteligencia personal, nuestro intelecto. There is very little I do to make this body operate. Es muy poco lo que hago para que mi cuerpo funcione. I just eat some food and take some exercise. Solo como comida y hago algo de ejercicio. But a million things happen inside this body exactly in order. Pero hay un millón de cosas que suceden en mi cuerpo en un orden exacto. Which is what we mean by health. Eso es lo que denominamos salud. And when it is not in order, you are sick. Y cuando no está en orden, uno está enfermo. And if the cause of that sickness is discovered, it can be eliminated. Y si la causa de esa enfermedad es descubierta, puede ser eliminada. And it comes back to a state of health, which is a state of order. Y volvemos a un estado de salud, que es un estado de orden. What creates that order? ¿Qué es lo que crea ese orden? Why is there order in nature? ¿Por qué está ese orden en la naturaleza? The scientist also cannot answer that question. El científico tampoco puede responder esta pregunta. He will say, I am a student of nature. Él dirá, soy un estudiante de la naturaleza, I observe that there is tremendous order in nature, observo que hay un tremendo orden en la naturaleza, that things don't happen at random, que las cosas no pasan al azar, and I am merely trying to discover the laws that govern this order. y meramente estoy tratando de descubrir las leyes que gobiernan este orden. But I can't answer the question, why there are laws, Pero no puedo responder la pregunta de por qué hay leyes, why these particular laws, por qué estas leyes en particular, and how do these laws operate. y cómo operan estas leyes. How does a small seed turn into a tree? Cómo una pequeña semilla se convierte en un árbol. How does a lotus flower bloom from the mud? Cómo un loto puede florecer desde el barro. If it takes a lot of intelligence to make a computer, Si lleva una gran cantidad de inteligencia if it takes a lot of intelligence to make this building, a producir una computadora o construir este edificio, does it not take intelligence to make a flower bloom? ¿no requiere una gran inteligencia hacer que una flor florezca? No human being can do that. No scientist can do that. Ningún ser humano, ningún científico puede hacer esto. Nature does it every day. La naturaleza lo hace todos los días. So obviously, there is a tremendous intelligence operating in this universe. Entonces, obviamente hay una tremenda inteligencia operando todo este universo. Whether you want to call that intelligence God or not call it God is up to you. That's just a word. Si uno quiere llamarlo Dios o quiere llamarlo de otra manera, depende de cada uno de nosotros. But that we are not living in a dumb universe, that we are living in an intelligent universe is a scientific observable fact. Pero que estamos viviendo en un universo inteligente es
algo que puede observarse científicamente. And this whole of nature, the whole of universe, Toda la naturaleza, todo el universo, which includes all of us, que incluye todos nosotros, because our bodies and our minds are also products of nature, porque nuestros cuerpos, nuestra mente también son productos de la naturaleza, is all a manifestation of that intelligence. todo es una manifestación de esa inteligencia. Life itself is a manifestation of that intelligence. La vida en sí misma es una manifestación de esa inteligencia. Biological evolution is a manifestation of that intelligence. La evolución biológica es una manifestación de esa existencia. And that is what the scientist is studying. Y eso es lo que el científico estudia. But when you create out of it a concept Pero cuando uno crea de ello un concepto and think of a God as some kind of human being sitting there with 4 arms and so on, y uno piensa que cuando dice Dios piensa en una persona sentado allá con brazos y piernas who is observing each one of us que está observando a cada uno de nosotros as if he has nothing better to do. como si no tuviera nada mejor que hacer. And if we pray to him, then he is flattered and he is happy and therefore gives you a boon. Y si le rezamos, Él concede lo que nosotros pedimos. Then you have to find out if that is true or it is just an illusion created by your own thinking, your own mind. Entonces tenemos que preguntarnos si eso es verdad o eso es creado por nuestra propia mente, nuestra propia ilusión. But that there is a tremendous intelligence operating in the universe is a scientific fact. It is not based on your thinking or imagination. Pero que hay una tremenda inteligencia que gobierna el universo es una verdad científica, no es parte de nuestra ilusión. So I think that physics is pointing out to us that there is a tremendous intelligence operating in the universe. It is not a completely mechanical universe. Entonces lo que el Señor comentaba, preguntaba, es una verdad científica And perhaps that is the truth. y quizás esa es la verdad. Yes, sir. Yo quería saber si puedo preguntar sobre algo que dijo Krishnamurti, si el doctor, justamente como profesional en física, si él pudo comprobar o entender que es así. Krishnamurti en algún momento dijo, y creo que ante un especialista en física cuántica, que cuando se privilegia la observación por sobre el pensamiento, o sea, cuando primero se observa, se percibe, y el pensamiento, y se tiene ya no el hábito, sino que ya se hace una conducta, el hecho de vivir en permanente, digamos, estado meditativo, o sea que, en la verdad, si hay posibilidad de que las células cerebrales terminen mutando, y ya queden como una capacidad instalada en uno. Yes, sir. All creativity, Sí, Señor, toda creatividad, the human capacity to discover anything that is totally new, la capacidad humana de descubrir algo que es totalmente nuevo, cannot possibly come out of the thought process, no puede provenir del proceso del pensamiento, because thought is a response from memory. porque el pensamiento es una respuesta de la memoria. Memory is based on experience and knowledge, La memoria está basada en la experiencia y en el conocimiento, and is therefore part of the past. y por lo tanto es parte del pasado. And something that is born from the past cannot possibly detect something that is unknown. Y algo que nace del pasado no puede detectar algo que es desconocido. So any great discovery, whether it is in science or in art or music, Entonces cualquier gran descubrimiento, ya sea en el arte, en la ciencia, en la música, what is true creativity lo que es verdadera creatividad is to pick up something from the unknown and bring it and describe it in the field of the known. es captar algo de lo desconocido y traerlo al campo de lo conocido. And this capacity of the human mind Y, es- to pick something out of the unknown y esta capacidad de la mente humana de captar algo de lo desconocido is not the capacity of thought. no es la capacidad del pensamiento, It is what Krishnamurti referred to as insight. es lo que Krishnamurti denominó percepción interna, percepción profunda, insight. And our ability to end an illusion
Y nuestra habilidad de darle fin a la ilusión also requires an insight. también requiere esta percepción interna. Because illusion is something I take to be true when it is not true. Porque la ilusión es algo que tomo como verdadero y que no lo es. So what I know is false. Entonces lo que sé es falso. How does the mind discover that this is false? ¿Cómo descubre la mente que esto es falso? Its thinking is based on the false. Si el pensamiento está basado en lo falso. Thought is an instrumentation of coloration. El pensamiento es un instrumento de esa coloración que da. But the Hindu has the capacity to go beyond his thought. Pero el hindú tiene la posibilidad de ir más allá de su pensamiento. And so does the Muslim and so does the Christian. Y así, y de la misma manera, el musulmán, el cristiano. And that is what it means that truth is the highest religion, beyond all religion. Entonces, eso es lo que queremos decir cuando la verdad está más allá de toda religión. Which means beyond thought. Lo que quiere decir más allá del pensamiento. So we must ask ourselves, Debemos preguntarnos if there is a faculty in our consciousness that is not based on thought, si hay alguna facultad en nuestra mente que no esté basado en el pensamiento. because thought is the world of the known. Porque el pensamiento es el mundo de lo conocido. It's based on knowledge, memory, experience, all of which is part of the known. Está basado en el pensamiento, en la memoria, en lo conocido. Todo es parte de And lo that instrument can create a question. Y ese instrumento puede crear una pregunta. Thought has tremendous value for communication. I am using it right now to communicate. El pensamiento tiene un gran rol en la comunicación. Estoy utilizándolo ahora para comunicar. And it can create the question, Y puede crear la pregunta, but it cannot answer a profound question. pero no puede dar una profunda respuesta. So from where does the profound answer come? Entonces, ¿de dónde proviene la respuesta profunda? Is a mystery, Es un misterio, because it's not a thought process. porque no es un proceso de pensamiento. And that is possible because the human consciousness also has the capacity for awareness and observation. Y eso es posible porque la mente humana también tiene la capacidad de la observación, Which are not thought processes. del estar consciente, que no son procesos de pensamiento. And that is why, though the mind may be full of prejudices and illusions, Y eso es por lo cual, aunque la mente está llena de prejuicios y de ilusiones, it still has the capacity to perceive what is true and what is false. aún tiene la capacidad de percibir lo que es verdadero de lo que es falso. Otherwise, we would be completely trapped in our illusions. There would be no possibility of coming out of them. De otra forma estaríamos totalmente atrapados en la ilusión, no habría manera de salir de ella. But fortunately, we have this capacity for freedom. Pero afortunadamente tenemos esta capacidad de ser libres. If we can free ourselves of one illusion, potentially we can free ourselves of all illusions. Si podemos liberarnos de una ilusión, potencialmente podemos liberarnos de toda ilusión. And since that illusion is stored in the brain cells, Y como esa ilusión está acumulada, guardada en las células cerebrales, if that illusion ends, there is an actual change in the brain cells. si esa ilusión termina, hay un cambio real en las células cerebrales. Which means there is an actual change in the way I respond. Lo que quiere decir que hay un cambio real en la forma en que respondo. And that is an actual transformation. Y esa es una transformación real, Not an affectation, not a decision to change, no una decisión de cambiar, but actual organic change. sino un cambio orgánico, un cambio real. You no longer look upon your fellow human being in the same way. No miramos más a nuestro hermano, ser humano, de la misma manera. If your mind is freed of nationalism, of casteism, of religious bigotry, it sees the human being in a completely different way. Si nuestra mente está libre del nacionalismo, de la división, podemos ver al otro ser humano de una forma completamente diferente. So the theosophical quest is to free the mind of all these illusions. Entonces, la búsqueda teosófica es liberar nuestra mente de todas estas ilusiones, Which means to see the false as the false, lo que significa ver lo falso como falso and the true as the true. y lo verdadero como verdadero.
los científicos, por ejemplo los físicos, se han equivocado muchas veces en la percepción de la verdad física. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos contemplando la verdad? Scientific truth is an accurate idea. La verdad científica es una idea precisa. Nobody has actually seen electrons moving inside an atom. Nadie ha visto, por ejemplo, los electrones moviéndose alrededor del átomo. We imagine that, we call it a model. Lo imaginamos, lo llamamos modelo. And then we have a method by which we can test whether this model is accurate or not. Y luego tenemos un método para probar si este modelo es así o no. And to what extent it approximates to reality. Y hasta qué punto se aproxima a la realidad. That's why Feynman, who was a Nobel laureate physicist of the 20th century, Es por esto que un conocido físico, Feynman, made a very profound statement. del siglo XX, hizo una afirmación. He said, science is a body of knowledge, Él dijo que la ciencia es un cuerpo de conocimiento. some of which is nearly certain, Parte de este conocimiento se acerca a la certeza a lot of which is quite uncertain, y mucho de ello no es certero. and none of which is completely certain. Y nada de ello es completamente certero. There's great beauty in that. Hay una gran belleza en eso. There's a beautiful essay he wrote about the value of science. Hay un muy bello ensayo que escribió acerca de el valor de las ciencias. If I remember rightly, it's at the end of the book saying, what do you care what other people think? Si no recuerdo mal, al final del libro él dice, ¿qué importa lo que la gente piensa? And he says, so many times we have thought this thing is true, and later on it has been discovered to be approximate. Y dice, tantas veces hemos pensado que algo es verdad y luego descubrimos que es aproximado. That I am no longer willing to assert that what we know today is the truth. Entonces, no deseamos volver a afirmar que lo que hoy vemos es la verdad. How do we know? In future it may change. ¿Cómo sabemos si en el futuro esto puede cambiar? Mrs. Besant made a similar statement about theosophy. La señora Besant hizo una afirmación similar respecto a la teosofía. She said, Ella dijo, whatever we know is subject to great modification. cualquier cosa que sepamos está sujeta a una gran modificación. And future generations, Y las generaciones futuras, ourselves in other bodies, nosotros mismos en otro cuerpo, will still be investigating into the truth. estaremos todavía investigando la verdad. And we must not block their investigation by assertion that what we think is true. No debemos bloquear esa investigación afirmando que lo que sabemos hoy es la verdad. But there is a fundamental difference between scientific truths and religious truths. Pero hay una diferencia fundamental entre la verdad científica y la verdad religiosa. The scientific truth is a truth about nature, La verdad científica es una verdad de la naturaleza, but nature is always in order. pero la naturaleza está siempre en orden. And we don't have to create that order. No tenemos que crear ese orden. Whereas our consciousness is not always in order. Cuando nuestra conciencia no siempre está en orden. And the religious quest is the quest for ending disorder in consciousness. Y la búsqueda religiosa es darle fin a ese desorden en nuestra conciencia. So what has to be accomplished here is more than knowledge. Entonces, lo que debemos alcanzar aquí es más que conocimiento. Whereas scientific truths are still part of knowledge. Cuando las verdades científicas son también parte del conocimiento, They don't bring wisdom. They don't transform our consciousness. no nos dan sabiduría, no transforman nuestra conciencia. As a human being, the scientist is as ordinary as any other human being. Y el científico es como cualquier otro ser humano común. So scientific truth is a study of nature. Entonces, la verdad científica es un estudio de la naturaleza. Whereas religious truth, when perceived for oneself,
brings wisdom to the mind. Mientras que cuando la verdad religiosa es percibida, eso transforma nuestra mente. So the question that we need to ask ourselves Entonces, la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos is, we all know how one grows in knowledge. es, ¿sabemos realmente cómo crecemos en conocimiento? ¿Cómo crecer en conocimiento? Because from childhood till now we have grown in knowledge. Porque desde niños hasta este momento hemos crecido en conocimiento. And knowledge is an accumulative thing. El conocimiento es algo que vamos acumulando. How does a human being grow in wisdom? ¿Cómo un ser humano crece en sabiduría? That is what theosophy is about. Eso es de lo que se trata la teosofía. Knowledge is a very secondary part. El conocimiento es algo muy secundario. The quest in theosophy is the quest for wisdom. La búsqueda de la teosofía es la búsqueda de la sabiduría, It's not knowledge. no conocimiento. The knowledge of all the theosophical books will make you a professor of theosophy. El conocimiento de todos los libros de teosofía los harán solo profesores de teosofía, But that will not transform your consciousness. pero no transformará nuestra subconsciencia. But if you discover one truth for yourself, it will end the illusion in your consciousness and change you from within. Pero si descubrimos al menos una verdad, eso eliminará la ilusión de nuestra conciencia. So one has to be very clear of that. Entonces uno tiene que tener un gran cuidado por eso. It's a very small thing, sir, to be a professor or to be able to talk about things. Es algo muy, muy pequeño, muy insignificante ser un profesor o ser capaz de hablar de ciertas cosas. But to be a Krishnamurti, to be a Jesus, to be a Buddha, to be a Gandhi, is something quite different. Pero ser un Krishnamurti, un Jesús, un Buda, un Gandhi es algo completamente diferente. Books may help, but it doesn't come from books. Los libros pueden ayudar, pero esto no viene de los libros. Books help because they create the question in our mind. Los libros ayudan porque ellos crean la pregunta en nuestra mente. But if you accept the answer from the book, it is just an idea. Pero si uno acepta la respuesta del libro, es solo simplemente una idea. It is not a truth which you have perceived for yourself. No es una verdad que hemos percibido por nosotros mismos. So the great mystery is, how does the human mind go from the knowledge of the truth Entonces el gran misterio es cómo hace la mente humana para ir del conocimiento de la verdad to the realization of the truth. a la realización de la verdad. That bit is cannot be covered, bridged by thinking. Ese puente no puede ser cubierto o traspasado por el pensamiento. It requires a deep insight, a deep perception for oneself. Requiere una gran percepción de parte de nosotros mismos. Without that, you only have words, and words are very superficial. Sin eso solo tenemos palabras, y las palabras son algo muy superficial. Muchos científicos sociales coinciden, la cultura condiciona a los niños en la conformación de su identidad, en especial por el fuerte contenido emocional. Si eso fuera así, ¿qué es lo que hace que algunos seres puedan cambiar en forma en que él explicó y otros no? Unfortunately, we have not promoted this inquiry in education. Desafortunadamente no hemos promovido este tipo de interrogante en la educación. We have promoted inquiry in the field of science. Lo promovemos en el campo de la ciencia. There we depend on observation, on experimentation, on evidence. Allí dependemos de la observación, de experimentación, de evidencia. We question, we doubt, Cuestionamos, dudamos, we don't accept on authority. no aceptamos basados en una autoridad. But in other areas of life, we have accepted on authority. Pero en otras áreas de la vida hemos aceptado bajo una autoridad. We align ourselves with a particular way of thinking which we like. Y nos alineamos con una forma de pensar que nos gusta. And then our mind just functions like a lawyer, defending the me and the mind. Entonces nuestra mente actúa como un abogado defendiendo lo mío y lo That propio. is essential the ego process. Eso es esencialmente el proceso de egoidad, de ego. And it does happen in every child. Y eso sucede en cada niño. A child is born without an ego, El niño nace sin un ego, because there is no ego in nature.
porque no hay un ego en la naturaleza. But as it grows up, it is very dependent for something like 20 years. Pero a medida que crece se convierte en dependiente, On its parents, on its home, on society. en sus padres, en su casa, en la sociedad. And therefore naturally it develops a dependence and an attachment to my parents, my family, my religion, my country. Y va desarrollando un apego a su sociedad, su religión, su país. And that attachment is the division between my people and the other people, Y ese apego es la división entre mi gente, tu gente, which destroys the brotherhood of man. lo que destruye la fraternidad universal del hombre. So the question is, are we permanently trapped in that state? Entonces la pregunta es, ¿estamos permanentemente atrapados en ese estado? Or when I grow up, ¿O cuando crezco, can I see that that is not a fact? puedo ver que eso no es un hecho? That the importance I am giving to that fact Que la, is illusory. que la importancia que le estoy dando a ese hecho es ilusoria. In other words, it is a fact that I was born in Madras in the Theosophical Society in India. Right? En otras palabras, es verdad que he nacido en Madras, en la Sociedad Teosófica de India. But therefore, must I confine myself only to Madras, to feel only for the people in Madras or only in India? Pero es por eso que voy a confinarme mi mente en que he nacido en Madras, en que soy de parte de esa gente, And feel separate from the rest of humanity? y sentirme separado del resto de la humanidad. And because Shakespeare was born in England, I don't read Shakespeare because he is a British person. Why should I read a Britisher? Y porque Shakespeare nació en Inglaterra, no voy a leer Shakespeare porque es un inglés. ¿Y por qué debería leer un inglés? So that kind of thinking narrows my vision, narrows my inheritance. Entonces, esa clase de pensamiento limita mi visión. Why is not the inheritance of the wisdom in the entire humanity my inheritance? ¿Por qué no es la herencia del pueblo hindú, por ejemplo, mi propia herencia? Why is only the inheritance of Indian culture my inheritance? ¿Por qué solo, o sea, la herencia india es mi propia herencia? So one can come out of that. Entonces uno puede salir de eso. And that is what Theosophy is exhorting us to do. Y eso es lo que la teosofía trata de hacer con nosotros. It's saying you may have grown up in a small little town, in a small country, Uno puede haber nacido en un pequeño pueblo, en cierto país, but come out of it. Become a global citizen. pero la teosofía nos pide que salgamos de eso, que nos You may not be convirtamos, able to travel throughout the world. que nos convirtamos en un individuo global. Quizás no estemos viajando alrededor del If mundo, you break the barriers in your mind, you have a global mind. pero si uno derriba las barreras en su mente, empieza a tener una mente global. And each one of us is capable of that. Y cada uno de nosotros es capaz de hacer eso. But we have not promoted this inquiry. Pero no hemos promovido esta pregunta, esta reflexión. On the contrary, we have promoted patriotism. Por el contrario, estamos promoviendo el patriotismo. Constantly we are doing propaganda that our culture is the best culture and you must die for your country and so on. Todo el tiempo estamos haciendo propaganda de nuestra nación, de que debemos morir por nuestro país. Propaganda is illusion. La propaganda es ilusión. So the children, their minds are caught in illusion. Entonces, la mente del niño está atrapada en la ilusión. It's not their fault, it is our fault. Y no es la culpa del niño, sino nuestra. We have to create this inquiry so that they come out of illusion. Nosotros tenemos que generar esa pregunta para que pueda salir de esa ilusión. But the truth is that we adults are creating illusions in the children Pero la verdad es que los adultos estamos creando ilusión en los niños, because we are so proud of our own illusions porque estamos tan orgullosos de nuestras propias ilusiones and we transmit them to our children. y las transmitimos a nuestros niños. That is why the Jewish child is a Jew Eso es por lo cual el niño judío es judío and a Christian child grows up with the Christian illusions and the Hindu grows up with the Hindu illusions. y el cristiano crece en las ilusiones cristianas y el hindú en las ilusiones hinduistas, Because you call it culture, porque uno lo llama cultura, you haven't really inquired what culture is.
Uno no se ha preguntado realmente qué es la cultura. Culture may be to come upon wisdom, Quizás cultura significa de encontrar la verdad. to be non-violent, to be a world citizen. That may be the culture, true culture. Es no ser violento. Quizás eso es la verdadera cultura. But we have got patriotism culture, standing in front of a flag and Pero hemos llamado cultura al patriotismo, al pararnos frente a una bandera. when your countryman jumps half a millimeter higher than every other, you feel proud. Y cuando nuestro país salta 1 milímetro más que los demás países, uno se siente orgulloso. It's all just imaginary illusion. Eso es toda una ilusión imaginaria. And we pass it on to our children. Y nosotros lo transmitimos a nuestros niños. So this inquiry needs to be cultivated. Entonces, este inquirir tiene que ser cultivado. It's more important than the science, Es más importante que more important than the scientific inquiry. el inquirir científico. Pareciera que la civilización nos muestra el camino errado, ilusorio. O sea, me refiero a eso, a cuán ilusorio y cuán confusa es la civilización con respecto a la verdad. So learning doesn't come from the path. El aprendizaje no proviene de un sendero. Learning in the sense of perceiving what is true and what is false doesn't come from a path, Distinguir lo que es falso de lo que es verdadero no proviene de un sendero. because a path puts the mind through a number of experiences. Porque el sendero pone la mente en cierto número de experiencias. But what is the guarantee that the mind will pick up the truth out of an experience and not another prejudice? Pero ¿qué nos garantiza que la mente va a concebir la verdad de una experiencia y no va a tener otra ilusión? So, whether you are on the Christian path or Hindu path or Buddhist path, the path is not important. Entonces, ya sea que uno esté en el camino budista o en el hinduista o en el cristiano, el camino, el sendero no es lo importante. Are you picking up the truths on that path or are you picking up falsehoods on that path? ¿Estamos concibiendo la verdad en ese camino o estamos concibiendo lo falso? Determines whether you are becoming a wise Christian or a wise Hindu or a stupid Hindu or a stupid Christian. No determina si uno está convirtiéndose en un cristiano sabio o tonto o un hindú sabio o tonto. The wisdom is independent of the path. La sabiduría es independiente del camino. The path usually means a particular group of illusions. El camino, el sendero, por lo general, describe o implica un grupo de ilusiones. And wisdom means the ending of it. Y la sabiduría es terminar con eso. Take a simple example, sir. Not religious paths and so on. Tomemos un ejemplo sencillo, no el camino religioso. The Jewish children are told from childhood that Arabs are our enemies. Al niño judío se le dice desde pequeño que los árabes son enemigos. So they grow up hating the Arabs. Entonces crecen odiando a los árabes. The Arab children are told by the adults, Jews are our enemies. Los niños árabes, a los niños árabes, los adultos le dicen que So los judíos son los they enemigos. grow up with hatred of the Jews. Entonces crecen con el odio hacia los judíos. So the old people die. Entonces los adultos mueren The young people grow up with the prejudices of the old. y los niños crecen con los prejuicios de los adultos. And this division continues. Y esta división continúa. How will this division end? ¿Cómo va a cesar esta división? If it doesn't end, you can talk till eternity about brotherhood and brotherhood will not become a fact. Si no, uno puede hablar indefinidamente sobre esto, pero esto no necesariamente va a convertirse en una verdad. So the only possibility is if the Jewish child questions Entonces la única posibilidad es si el niño judío se pregunta what his father is telling him, lo que su padre le dice and the Arab child questions what his father is saying, y que el niño árabe se pregunte lo que su padre le está diciendo. and they are educated to grow out of prejudices, Y entonces estén educados a crecer más allá del prejuicio, not identify with the prejudices of their parents, sin identificarse con el prejuicio de sus padres. which means there has to be a transformation, a change. Lo que significa que tiene que haber una transformación, un cambio. If the child is just growing up in the image of his father, all our stupidities get passed on to our children. Si el niño solo está creciendo a imagen y semejanza de su padre, toda la estupidez
del adulto es traspasada al niño. In science, you have been very particular to avoid this mistake. En ciencia se es bastante particular respecto a evitar este error. If a group of people collected around Einstein and said Einstein is our God and made a temple, Si un grupo de personas dijeran que Einstein es un dios y hicieran un templo para él, and another group collected around Newton's ideas and said Newton is our God and worshipped him, y otros tomaran las ideas de Newton y dijeran Newton es el dios y lo adoraran a él, nobody would accept them as scientists. ninguno los hubiera aceptado como científicos. They would say all this has nothing to do with science. Ellos dirían esto no tiene nada que ver con la ciencia. What is the truth that you have understood, you have discovered? ¿Cuál es la verdad que han descubierto? Without that you are not a scientist. Sin eso no son científicos. But if I wear a certain type of dress, put on some kind of ash and speak Sanskrit chants and so on, you accept me as a religious man. Pero si yo me pongo cierta vestimenta y tomo cenizas y hablo de una determinada forma, me van a tomar como una persona religiosa. That's part of illusion. Eso es parte de la ilusión de la mente. You haven't really understood what religion is, No hemos comprendido realmente lo que es la religión. what a religious mind is. ¿Qué es una mente religiosa? It has nothing to do with the dress you wear or the ceremony you perform. No tiene nada que ver con la ropa que usamos o con la ceremonia que realizamos. And that's what Theosophy is saying. Theosophy is saying those are all superficial things. Y eso es lo que la teosofía nos dice, que son todas cosas superficiales. Religion is the quest for wisdom. La religión es la búsqueda de la sabiduría. And wisdom comes from the ending of illusion. Y la sabiduría viene cuando cesa la ilusión. Even though this is not an illusion.